La idea de este ciclo de documentales es concientizar a la población del grado de importancia que tuvo el ferrocarril para nuestro país. Las decisiones corruptas de nuestros gobiernos desde 1961 hasta la actualidad hicieron que, junto con la muerte del ferrocarril, también murieran cientos de pueblos a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina. Concientizar a la población sobre la importancia del ferrocarril en la Argentina, el octavo país más grande en términos de superficie, implicará solicitar, reclamar a las autoridades pertinentes la reactivación de los ramales ferroviarios. Muchísimas personas no saben de qué se trata esta cuestión. Por eso, nadie puede defender lo que no sabe que tiene. Bueno, ¿Listo? bien. ¿Estamos? Bien. Estábamos viendo la gran ventaja que nos da poseer un sistema multimodal de transporte. Ya hemos visto recién en el gráfico cómo los costos están establecidos para el camión, el ferrocarril, el buque y la barcaza. Bueno, también en nuestro territorio cabe hablar, para nuestra ELMA del siglo XXI, otro de los modos de transporte que vamos a integrar, que es el sistema aeronáutico. Porque, como Bárbara decía al principio, ¿no?, tenemos de nuestra mayor parte del territorio en el mar, 6.500.000 kilómetros cuadrados, pero a la vez tenemos más de 10 millones de kilómetros cuadrados en el total del territorio. Y esa totalidad del territorio puede ser cubierta tranquilamente por el modo aeronáutico. Necesitamos que se desarrolle también. Ahora bien, el sistema de transporte aéreo en la Argentina, cuando uno se lo pone a pensar, es algo por ahí medio lejano. Dice, no tenemos al alcance un avión para movernos. Uno está familiarizado con el tren, con el transporte carretero, como puede ser un micro, un colectivo, incluso puede tener más a la vista y conocer más una barcaza, un buque, el que ha tenido la posibilidad o vive en zona de ribera. Ahora bien, el avión es algo como que nos queda lejos, no es caro, es inalcanzable, es para otro estándar de vida. Ahora, nosotros tenemos Aerolíneas Argentinas, que es una empresa creada por la Argentina, para los argentinos, y que la bancamos entre todos. Entonces, bien sería que podamos todos hacer uso de este modo de transporte. Ahora bien, como no está pensado para que el pobre pueda acceder directamente al avión, de entrada tenemos una dificultad. Y esa dificultad se nos pone en nuestro propio territorio como algo natural, como algo que tiene que ser así, que es la apropiación de nuestro tiempo. Cuando nosotros tenemos que viajar en avión, tenemos que hacer todo un proceso de check-in y check-out, que le llaman, donde hay que registrarse, despachar el equipaje, lo tienen que controlar, y todo eso lleva un tiempo que está calculado y nosotros hemos determinado en 1 hora 15 minutos de check-in y 1 hora 15 minutos de check-out. Entonces, cada viaje que hagamos en avión aproximadamente nos demora 2 horas 30 más de lo que es el viaje en sí. Entonces, en este gráfico lo que nosotros vemos es la comparación entre el viaje en avión y un viaje en micro. Acá vemos el tiempo y la distancia.
que vamos a recorrer. En azul vemos el vuelo en avión y en rojo el micro, donde en azul se le agrega el tiempo de check-in y check-out que tiene cada uno de los transportes, y en rojo podemos ver que el micro, quien haya tomado un micro para moverse sabe que llega al horario que tiene establecido el micro, mete el bolso en el portaequipaje o sube con su mochilita si no tiene bolso grande y el micro sale. No espera, tiene un horario y parte de su horario. Entonces, cuando nosotros hacemos la comparación, el viaje en micro, desde el horario de partida, ya empieza a recorrer distancia. Ahora el avión tiene una demora de 2 horas 30. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que nosotros para recorrer una distancia de 235 kilómetros, nos es lo mismo en tiempo usar un micro que usar un avión, por la demora que nos imponen en el avión. Y esta demora, ¿por qué es? Porque el sistema privilegia a los imperios y sus formas de organizarse y de controlar, que es todo el sistema de rayos X, de escáner que nos venden encima y que nosotros tenemos que comprar como forma estandarizada de controlar los vuelos en avión. Ahora, para los vuelos internos, los vuelos de cabotaje, los vuelos que son dentro del territorio argentino, nosotros no tenemos por qué acceder a eso. Ahora, si son vuelos internacionales que tienen que llegar a un país donde tienen esa reglamentación, bueno, hay que acordar esa forma de control. Ahora, en los vuelos internos, si nosotros queremos viajar desde Buenos Aires a Misiones, no tenemos por qué hacer todo ese tipo de control que para nosotros no tiene ningún sentido, porque no tenemos un miedo a los ataques terroristas como pueden tener los norteamericanos. Nosotros nos movemos tranquilamente y queremos seguir haciéndolo. Entonces, si nosotros nos hacemos cargo con la ELMA del siglo XXI de nuestras aerolíneas argentinas y establecemos los vuelos de cabotaje dentro del territorio argentino como una política de Estado, podemos eliminar por completo el check-in y el check-out. Esto nos permitiría a nosotros llegar a una realidad como se marca en este otro gráfico, que es achicar el tiempo de desplazamiento en avión. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos permite esto? Bueno, primero hacernos cargo de lo que nos corresponde. Y segundo, empezar a desarrollar nuestra propia industria aeronáutica también. Volver a recuperar esa industria aeronáutica. Y este tipo de vuelos cortos, por ejemplo, podemos ver acá en el siguiente gráfico, en este mapa nosotros vemos cada uno de estos círculos donde nos llegaría a ese punto de indiferencia que veíamos recién en el gráfico, ¿no? Donde hasta 235 kilómetros nos conviene movernos en micro. Ahora, si tenemos que hacer más, podemos movernos en avión tranquilamente, eliminando el check-in y el check-out. Bueno, este tipo de vuelos nosotros los podemos hacer en un avión de clase STOL, que quiere decir Short Takeoff and Landing, que es de corto despegue y aterrizaje. Son aviones turbohélice pequeños, como si fuera un colectivo con hélices que sale volando. Y ese colectivo requiere apenas 300 metros de pista para despegar o aterrizar. Tranquilamente podría despegar o aterrizar acá. Entonces, dentro de estos círculos que nosotros planteamos acá, podríamos movernos en micro porque no habría diferencia. Ahora, si tenemos que ir por fuera de estos círculos, ya nos convendría el avión. Entonces, ahí corresponde que la ELMA del siglo XXI nos brinde a nosotros esa posibilidad con este tipo de aviones, donde al no requerir mayores complejidades para aterrizar y despegar, puede hacerlo en cualquier lado. Y nosotros, teniendo rutas carreteras en todo el territorio nacional,
podemos tranquilamente establecer pistas de aterrizaje al costado de las rutas, donde cada uno de estos aviones pueda funcionar, como decía, como un colectivo, que levante pasajeros y los lleve a otro lado en cortos periodos de tiempo, funcionando de manera óptima y brindándole el mayor beneficio a los pasajeros argentinos que necesitan moverse de manera rápida, eficiente, para aprovechar su tiempo. Porque si nosotros tenemos unas pequeñas vacaciones y las queremos aprovechar, qué mejor sería que poder hacer los viajes en avión para aprovechar el mayor tiempo posible de descanso, de visita a la familia o de lo que pretendamos hacer en ese tiempo que nos hemos hecho para poder disfrutar. Así que el modo aeronáutico tiene esa posibilidad con la ELMA 21 y tiene la posibilidad de reactivar una industria que va a traer muchísimo trabajo, como bueno, habrán comentado capaz con el Plan Naval Argentino, 146.000 puestos de trabajo establecidos. ¿Tenés ahí el grafo? Ah, no, el del avión, el de la chanchita. Sí. No sabía si estaba esta foto. Estos son los aviones que recién les describía. Estos aviones son de fácil acceso y de perfecta posibilidad de fabricarse acá en la Argentina. Araba. De hecho, sí, Araba es el nombre que tiene, que es su origen. Este tipo de aviones se utiliza en la Argentina, en la zona de Tierra del Fuego actualmente, como avión sanitario para recorrer las distancias necesarias de la isla al continente. También se utiliza en América del Norte para cruzar los grandes lagos, en Europa para cruzar el Mediterráneo o los Alpes suizos. Son aviones que están en funcionamiento, que sirven, que son óptimos y que acá en la Argentina se podrían fabricar para reactivar la industria y para darle mejores condiciones de movilidad a los pasajeros argentinos. Acá se ve cómo estos aviones se pueden abrir y tranquilamente pueden funcionar para transporte de pasajeros y transporte de cargas. Puede meterse ahí un pequeño container, una carga liviana, para hacer el transporte que sea necesario de manera urgente en estos aviones que van a funcionar en la ELMA del siglo XXI. Ahora sí, para seguir avanzando, siguiente modo de transporte que se va a hacer cargo nuestra ELMA del siglo XXI. Veíamos la optimización que permite la combinación de los distintos modos, ¿no? Recién veíamos las posibilidades del transporte aeronáutico. Acá en este mapa lo que vemos son las rutas argentinas y en los distintos colores, que por ahí no se llega a divisar bien, se ve el nivel de tránsito que tiene cada una de las rutas. Ahora bien, en la Argentina solíamos tener una gran red ferroviaria, que ahora vamos a adentrarnos a eso también, y con la caída de Perón se dejan entrar en la Argentina las industrias del caucho para favorecer el desarrollo de las automotrices en la Argentina y principalmente la industria de los camiones, y así darle lugar al transporte carretero que hoy en día en nuestro país maneja el 95% de las cargas. Prácticamente la totalidad de las cargas, como decía Bárbara, para ir de una punta del país al otro van en camión. Es una locura que, habiendo tenido tantas redes de ferrocarril, no se opte por hacer una combinación al menos, donde se garantice la llegada de las cargas con el menor costo posible. Sabemos bien, hoy en día sobre todo, que el camión es el tipo de transporte más caro. Y hoy en día vemos cómo ante un aumento de los combustibles suben todos los precios. Entonces eso también se podría revertir utilizando la combinación de los diferentes modos de transporte. Nosotros en nuestro territorio tenemos 500.000 kilómetros
de rutas. Estos 500.000 kilómetros de rutas tenemos apenas un 20% que están hechas bien, que están hechas con hormigón, que están hechas de manera correcta y que son duraderas, que requieren apenas un mantenimiento cada 15, 20 años. El 40% de estas rutas está hecha de carpeta asfáltica, simplemente, como la mayoría de las que conocemos nosotros, que es ese pavimento blando que con el tiempo se va deteriorando, se ablanda, se aposa, se ahueca y tienen que volver a repararlo constantemente. Tenemos un 20% de rutas que, un 10% que son de ripio y tenemos un 30% que son de tierra. Entonces tenemos otro 40% que es de tierra, porque decir ripio es prácticamente lo mismo que decir que es de tierra, es otro tipo de suelo, pero no están arregladas como corresponde para lo que son rutas de transporte nacional. Ahora bien, estas rutas, estos 500.000 kilómetros de ruta, nosotros tenemos la menor proporción que está en manos del Estado Nacional para hacer el mantenimiento. Tenemos 170.000 kilómetros de estas rutas que están en manos de las provincias para hacerse cargo del mantenimiento y la reparación. Y tenemos más de 280.000 kilómetros de estas rutas que están en manos municipales. ¿Cómo puede ser que estén en manos municipales rutas que tendría que atender el Estado Nacional? Eso es porque el Estado Nacional y las provincias van delegando hasta que les llega la carga a los municipios. Y los municipios tienen apenas un tramo. Entonces muchas veces nos pasa que vamos por una ruta y cuando pasamos por un municipio, por ahí está bien, llegamos al otro municipio y empieza a estar poseada porque cada uno la va arreglando a medida que puede. Y lo único que le pueden ir haciendo es parches de pavimento, parches de esta carpeta asfáltica, que en poco tiempo se vuelve a deteriorar y es parche sobre parche sobre parche. ¿Cuál sería la situación ideal? Y que el Estado Nacional se hiciera cargo de todo esto, que es quien realmente tiene el poder y el factor de escala de poner bloques de hormigón a lo largo de todas estas rutas y dejarlas de manera definitiva, como decía, con reparaciones que tendría que tener cada 15, 20 años para hacerle un mantenimiento si están bien hechas con hormigón armado. Entonces, esta realidad lo que nos muestra es que se privilegia el transporte en camión, se privilegia los intereses de las multinacionales en contra de los intereses de la patria y del pueblo argentino, en contra de los precios que nosotros tenemos que ver cada día aumentando porque hay un monopolio completo del manejo de cargas. Y quien maneja las cargas maneja todo, decide cómo las mueve, decide a qué precio las vende, decide qué es lo que produce. Entonces esa es la importancia de la ELMA del siglo XXI, de tener un factor de escala nacional, de poder hacerse cargo de este problema que nos traen las multinacionales, de hacernos cargo de un brazo logístico que nos permita a nosotros tomar decisión de qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y para quién lo hacemos. Esta realidad es la que viene a modificar la ELMA del siglo XXI. Y nosotros, como decía Bárbara, teniendo tanto tránsito encima en las rutas, tenemos que padecer más de 8.000 víctimas de accidentes de tránsito cada año. Es una locura también. Son muertes totalmente evitables con simplemente una organización por parte del Estado de cómo mover la logística nacional. Simplemente tendría que hacerse cargo y tomar la decisión de volcarse por completo a un sistema multimodal, o mejor dicho, hacerse cargo del sistema multimodal, porque el sistema multimodal hoy existe. Y no es coincidencia tampoco que las mayores rutas de la Argentina con mayor tránsito sean la ruta 7, la ruta 8, la ruta 9, que tenían o tienen
trazado ferroviario en la misma línea. Entonces, al privilegiar el camión, se optó por ese transporte, dejando caer y dejando también en manos de las multinacionales las vías férreas que eran para todos los argentinos y que privilegiaban el acceso a nuestras producciones. Entonces, rever el sistema multimodal en la Argentina, hacerse cargo desde la ELMA 21 con transporte naval, transporte aeronáutico, transporte carretero y por supuesto el transporte carretero que nos va a permitir a nosotros también desarrollar nuestra industria automotriz, que en la Argentina ya la hemos tenido. Imagínense la cantidad de puestos de trabajo que se pueden generar a partir de la industria automotriz, fabricando los camiones que necesitamos, fabricando los utilitarios, ambulancias, todo el transporte carretero que hoy se mueve en la Argentina es totalmente importado y está en manos de las multinacionales para hacerse cargo de nuestra producción. Entonces, la Argentina, la ELMA 21, puede recuperar eso para los argentinos y brindar también un desarrollo industrial que permita llegar al pleno empleo en la Argentina, sumándole también el modo ferroviario que ahora lo vamos a desarrollar. Andes. Quiero verlos en el mar. Quiero verlos en las pampas. Y en el charco.